¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de que el tiempo ha pasado, sigue habiendo ecos de los horrores de la guerra en el aire de Normandía? Mientras paseo por las playas bañadas por el sol de este hermoso lugar, el viento parece llevar consigo historias que nunca se han contado y secretos que permanecen ocultos. Estos arenales fueron escenario de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, el día 6 de junio de 1944. Pero más allá de las cifras y las estrategias militares, ¿qué hay de los fantasmas que quedan atrás? He venido aquí, siguiendo el rastro de aquellos que lucharon, de aquellos que cayeron y de aquellos que, quizás, nunca se fueron. A lo largo de la costa de Normandía, entre los museos que honran la memoria de soldados valientes, se cuentan historias de encuentros inexplicables. Mientras camino por las arenas, la brisa marina trae consigo una sensación extraña, como si las almas de los caídos estuvieran de alguna manera presentes. Comencemos con un relato que me ha marcado profundamente. Hablé con un veterano, que ahora lleva una vida tranquila en un pequeño pueblo cerca de la playa de Omaha. Su nombre es Henry, y aunque habla de su experiencia con el peso del dolor y la nostalgia, hay uno de sus recuerdos que siempre regresa a su mente. Henry recuerda una noche en particular, muchos años después de la guerra, cuando sintió que algo lo observaba. Dijo que estaba sentado en su tejado, mirando el mar y soñando con los días de su juventud. De repente, oyó el sonido de botas en la grava. Miró hacia la entrada de su casa y vio a un soldado en uniforme, su rostro desdibujado por la neblina. El soldado solo dijo: «Ayúdame». El veterano intentó acercarse, pero un escalofrío recorría su cuerpo, y cuando llegó a la entrada, ya no había rastro del hombre. Era como si nunca hubiera estado allí. Esta no es la única historia de encuentros inquietantes en Normandía. Más al oeste, en la playa de Utah, hablé con un grupo de jóvenes que habían estado ahí, en busca de respuestas sobre el pasado de sus familias. Durante su estancia, comenzaron a hablar sobre un antiguo búnker que había sido parte de la defensa alemana. Mientras exploraban el lugar, varias veces escucharon el eco de disparos, aunque la guerra había terminado hace décadas. A veces se reían, pensando que era su imaginación, pero habían capturado algo muy real en sus teléfonos. En las grabaciones, se oía una y otra vez, como un lamento distante, una especie de testimonio olvidado que parecía pedir ser escuchado. Cuando profundizamos un poco más en la historia de estos lugares, se hace evidente que el sufrimiento que ocurrió aquí fue inmenso. Más de 150,000 soldados participaron en la invasión, y miles de ellos murieron en las primeras horas. Pero lo más inquietante es que muchos de estos soldados, cuyo sacrificio no solo estuvo a la vista de los hombres, quedaron atrapados entre dos mundos. El magnetismo de Normandía está en su belleza, en sus paisajes. Sin embargo, cada vez que la marea retrocede, parece revelar fragmentos del pasado, casquillos de balas desgastados, restos de zapatos muy probablemente de la guerra, y familias que buscan el lugar donde alguna vez estuvieron sus seres queridos. Descubrir esos objetos, esos predios olvidados, tiene una forma de conectar a los visitantes de hoy con las historias que viven en el aire. Ahora, estoy recorriendo los vastos campos de flores que rodean el cementerio estadounidense de Normandía. En medio de la paz que se siente, se pueden escuchar ecos de sonidos y gritos de combate. Las placas de mármol blanco que marcan las tumbas parecen evidenciar relatos de heroísmo, pero también de desesperación y tristeza. Cada uno de estos hombres tiene una historia que contar, un sueño que no se cumplió. Hay una conexión emocional profunda y dura que se forja entre el pasado y el presente. En mis conversaciones con las personas locales, muchos hablan de una sensación de ser observados en este suelo sagrado. Algunos han compartido visiones que parecen ser manifestaciones de aquellos que lucharon y murieron aquí.
¿Es posible que esos espíritus sigan buscando paz? La historia de Normandía no solo se cuenta a través de los libros, sino que vive en su gente, en sus relatos, en las experiencias cotidianas de aquellos que sienten que algo más está ahí, más allá de lo visible. Y así, mientras las horas avanzan, nos adentramos en la penumbra de la historia. En un pequeño pueblo próximo a Carentan, hay una antigua granja que, según dicen, está embrujada. Su propietario afirma haber escuchado conversaciones en el desván, ruidos de pasos, y en una ocasión, al mirar por la ventana, vio a un grupo de soldados marchando, como si estuvieran en ruta hacia el frente. Siempre desaparecían antes de que pudiera salir a preguntarles. La mezcla de lo real y lo sobrenatural es, para algunos, un recordatorio que no se debe olvidar. Cada historia que se cuenta sobre los fantasmas de guerra en Normandía presenta un revelador, un indicio de una verdad que aún está buscando ser escuchada. Al escuchar lo vivido por esos hombres, llega un punto en que uno se siente cercano a ellos, casi como si sus experiencias se entrelazaran con las nuestras. ¿Qué deseo hay detrás de sus apariciones? ¿Qué buscan en su regreso a estos campos y playas? La insistencia de la nostalgia y lo inexplicable invitan a la reflexión. ¿Estamos, de alguna manera, destinados a repetir las lecciones del pasado si no encontramos paz con el mismo? Lo que es evidente es que estas historias nunca se desvanecen, y al seguir explorando Normandía, el pasado siempre estará presentándose en formas muy reales y evocativas. Esta guerra marcó nuestras vidas y dejó huellas profundas en las generaciones que vinieron después. Mientras me acerco al final de este viaje, el sol se pone con un resplandor profundo y miro hacia el horizonte. La belleza de este lugar es indiscutible, pero está teñida por la sombra de su historia. Este viaje se ha convertido en un recordatorio del sacrificio humano y de la fragilidad de la vida. En una conversación con un historiador local, él me dice: los fantasmas de guerra no son solo de aquellos que cayeron, sino de todos los que fueron afectados por el conflicto. Así que la pregunta queda al aire, como un eco en la brisa de Normandía, sin respuesta clara. ¿Qué pasará con los recuerdos si dejamos de contarlos? En este lugar donde la historia y el presente están tan entrelazados, es difícil no sentir que el pasado todavía tiene mucho que decir. En este cruce de vidas y memorias, los fantasmas de guerra tal vez no buscan ser olvidados, sino que anhelan que sus historias se sigan contando.